Hola, muy buenos días y gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net, en esta ocasión en colaboración con Oracle y la consultoría Sistel. Mi nombre es Marina Puig. Os voy a explicar cómo va a funcionar la sesión de hoy. Pues bien, en primer lugar vamos a escuchar la ponencia que aproximadamente va a durar unos 45 minutos. Como sabéis, el tema de hoy es Oracle Database Appliance, un sistema de hardware y software que ofrece bases de datos de alta disponibilidad, ahorrando tiempo y dinero gracias a su simple despliegue. Acto seguido vamos a empezar una ronda de preguntas en la que todos estáis invitados a participar. Podéis formular las preguntas de dos formas, vía voz IP, clicando en el botón Raised Hand, que es el que tiene una mano dibujada. Si optáis por esta vía, la cual yo os recomiendo, porque así podemos tener una ronda de preguntas más dinámica, pues yo os voy a abrir el micrófono para que formuléis las preguntas de viva voz. Si lo preferís, también podéis escribir las preguntas en la casilla Questions, de forma que yo las pueda leer a nuestro ponente de hoy. Como siempre, esta sesión está siendo grabada y la vamos a publicar muy próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos, de forma que os sea fácil encontrar aquello que más os haya interesado. También lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, voy a presentar a nuestro ponente de hoy. Él es Ignacio Martínez y es consultor especialista en infraestructuras y tecnología de Sistel. Ignacio, hola, buenos días. Hola, buenos días a todos. Te paso ya los mandos para que empieces tu ponencia. Ok, perfecto. A ver si me llega. Bueno, a ver, un segundo. deberías tener una ventana emergente. No he recibido. No me ha ¿No? salido ninguna ventana. A ver, emergente. vamos a volverlo a intentar. Ahora sí. Ahora sí, venga. Me ha salido. Un pequeño problema técnico. Pues adelante, Ignacio, muchas gracias. Bien, le he dado a compartir. Avísame si estáis viendo mi escritorio. Estamos viendo ya tu escritorio, efectivamente, ya empezamos a ver lo que creo que es la presentación, ¿sí? Muy bien, correcto. Perfecto. Pues nada, antes de nada, de nuevo, buenos días a todos. Yo soy Ignacio Martínez, ingeniero preventa de Sistel, y como comentaba Marina, el evento de hoy consiste, la web de hoy consiste en ver el nuevo dispositivo que ha sacado Oracle, conocido como ODA, Oracle Database Appliance. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar a ver con más detenimiento en qué consiste este dispositivo, voy a hacer un pequeño repaso a los dispositivos que poseo, hacia dónde se está dirigiendo ahora mismo Oracle, ¿no? Con todas las compras que ha venido haciendo Oracle, la última de Sun Microsystems, Oracle dispone ahora de lo que ellos denominan la red de stack. Esto lo que significa es que ellos tienen o poseen realmente dispositivos o soluciones para todas las capas del sistema, desde almacenamiento, servidores, solución de virtualización, hasta la base de datos mundialmente vacía, middleware y aplicaciones. Cada una de estas capas puede funcionar por separado, es decir, una solución de Oracle no implica que todas las capas deban de ser de Oracle. Yo puedo tener una capa de servidores o de almacenamiento de cualquier otro fabricante e igualmente implantar el resto de capas si me interesan de las soluciones de Oracle. La principal ventaja de poder disponer de todo este tipo de soluciones fundamentalmente va enfocado al soporte. Es poder tener un soporte único, un único teléfono al que tú poder llamar, que te resuelvan el problema que puedas tener puntualmente en alguna de esas capas y no encontrarnos con la situación que se da muchas veces de si el problema es de almacenamiento, es de servidores, es del middleware y pasar la pelota de uno a otro, ¿no? Al final, el stack tecnológico que tiene Oracle está formado o sigue formando, además de las nuevas soluciones que se están encaminando, que ellos llamado como ingeniería, y donde se encuentra ubicado el ODA, que vamos a ver específicamente hoy. Ellos siguen disponiendo de dispositivos de propósito general, servidores, almacenamiento, etcétera.
Por otro lado, tiene también los sistemas que llaman optimizados, que son dispositivos o sistemas de propósito general, pero a los que ellos recomiendan con unas guías de buenas prácticas, específicamente una configuración para desarrollar ese fin que tenga, bien ya pueda ser base de datos o aplicaciones, etc. Y por último están los sistemas de ingeniería, que son donde nos vamos a centrar. Estos sistemas de ingeniería de Oracle podemos verlos, como se ve aquí en esta transparencia, en dos. Los de propósito específico y los de propósito general. Dentro del propósito específico se encuentra, aquí podemos ver el Oracle Database Appliance. Además del ODA, Oracle tiene otros sistemas como son el Exadata, también dirigido específicamente para base de datos, Exalogic para aplicaciones, Big Data para almacenamiento de datos no estructurados, Exalytics para análisis Bay. Como digo, estos sistemas de ingeniería que hacia donde se está enfocando ahora mismo Oracle están desarrollados desde cero para dar la funcionalidad para la que son diseñados. O sea, no son unos sistemas de propósito general que se han reestructurado para dar un servicio, sino desde que empezó su diseño el enfoque se hizo para sabiendo que su finalidad iba a ser, pues bien sea la gestión de base de datos, aplicaciones, etcétera. Por otro lado tenemos también el supercluster, que en este caso está basado, si bien los de propósito específico están basados en servidores x86 y con sistema operativo Oracle Linux, en el caso del supercluster de propósito general está basado en servidores Spark, en tecnología Spark y con sistema operativo Solaris. Pero bueno, no voy a entretener mucho en esto, luego ya si tenéis alguna pregunta específica ya lo vemos. Y pasamos sin más ya a ver el dispositivo que hoy nos tiene aquí, que es el ODA, ¿no? Oracle Database Appliance. Bien, los problemas que nos encontramos habitualmente cuando se intenta o se necesita implantar un sistema de base de datos en alta disponibilidad es que al final son perdón, son sistemas complejos y costosos. Nos implica pues tener o invertir una serie de infraestructura si queremos tener esa alta disponibilidad que nos dé seguridad en el servicio que estamos ofertando. Al tener que incluir muchos elementos para tener esta alta disponibilidad, implica también que vamos a necesitar muchos conocimientos específicos de distintas tecnologías, como puede ser almacenamiento, la red SAN, que es lo normal que es una red de fibra para conectar los servidores al almacenamiento, servidores, sistema operativo, base de datos, etc. Muchos dispositivos, además, lo que implican también es muchos riesgos de fallo, que es con el que tendremos que convivir día a día, ¿no? Para intentar solucionar o paliar esto, Oracle ha desarrollado y ha sacado al mercado su Oracle Database Appliance, donde se puede ver y vamos a demostrar hoy que es el mejor sistema de base de datos para medianas empresas, bien por el rendimiento que se obtiene para una base de datos, que para este tipo de entornos medianos es el más alto, así como el ahorro derivado de la implantación de este sistema, que es donde nos vamos a centrar hoy principalmente, en ver esos ahorros, que van a venir sobre todo por el ahorro en gestión y el ahorro en licencias de base de datos Oracle. El principal valor que tiene este sistema es la simplicidad. La simplicidad es una palabra que probablemente voy a mencionar mucho hoy, porque, como digo, es el principal valor, la principal característica de este sistema. Lo primero que nos encontramos cuando compramos o queremos implantar un sistema de este tipo es que todo me viene integrado. Yo voy a recibir una sola caja y en esa sola caja voy a tener todo integrado. Servidores, almacenamiento, va a venir todo en una sola caja, todo integrado y todo preinstalado. De forma que la puesta en funcionamiento es mucho más sencilla y mucho más rápida. Por otro lado, al venir todo instalado y preconfigurado, es mucho más fácil su puesta en funcionamiento, así como la administración, ya que va a tener además un software específico desarrollado por Oracle solamente para este sistema para gestionar este dispositivo. Además va a ser fácil de diagnosticar y soportar, primero porque también tiene una característica adicional, que es el Automatic Service Request, de forma que esto es opcional, si el cliente quiere lo puede activar, si no. Entonces, con esta característica el dispositivo está en contacto con un centro de soporte de Oracle, de forma que de manera automática cualquier fallo hardware que ocurra en el dispositivo será recibido a este centro de soporte y se gestionará de la manera más rápida posible la reparación de ese dispositivo.
Bien, ¿qué contiene un ODA? O sea, dentro de la caja, yo recibo la caja y veo este dispositivo de 4US que recibo, ¿qué es lo que tiene dentro, ¿no? Pues fundamentalmente, como digo, este sistema de 4US lo que es un sistema para tener una base de datos en alta disponibilidad. Eso implica que por un lado voy a tener 2 servidores de alto rendimiento, que voy a tener almacenamiento conectado, en este caso 12 teras brutos, es lo que tiene conectado el sistema, que tendrá la interconexión interna, tanto entre los 2 servidores para alta disponibilidad como con los discos. Vendrá con sistema operativo, vendrá con la base de datos Enterprise Edition preinstalada, con el rack para la alta disponibilidad y con el software que mencionaba antes para la instalación, el parcheo y la gestión. Todo esto viene incluido y preinstalado de fábrica, desde Oracle, cuando yo reciba esta única caja, que es la que tengo que recibir y montar para montar un sistema de alta disponibilidad de base de datos. Los principales valores, entonces, que vamos a tener si implantamos o si nos planteamos implantar un sistema de este tipo, como decía antes, la simplicidad. Por un lado, tengo que recibo esa caja con todo preinstalado y que la instalación es inmediata. Después veremos que son, Oracle nos dice que son 90 minutos, desde que tú enracas la máquina, enchufas a la red eléctrica, a la red, le das al botón y son 90 minutos. La simplicidad viene luego también añadida por lo que es la gestión a través del software mencionado antes específico de Oracle y el parcheo. El parcheo también va a ser algo muy importante porque Oracle liberará parches específicos para esta máquina y será un único parche, que lo normal es que salga trimestralmente. Y ese único parche ya traerá incluidos, pero de forma transparente para el usuario, los parches específicos que podrán ser de base de datos, de HBAs, de sistema operativo, etcétera. Todo eso es transparente para el usuario. Yo recibo un único parche, instalo ese único parche. Otra de las principales características o propuestas de valor de este sistema, y quizás la más interesante desde el punto de vista económico, es el licenciamiento que han denominado Pay as you grow. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que nosotros podemos ir licenciando cores de nuestros servidores según nos vaya haciendo falta en base al rendimiento que queramos obtener. Esto solamente, a día de hoy, solamente está disponible para este sistema. En cualquier otro sistema, si nosotros planteamos una solución normal me refiero a una solución montada no con un ODA, sino con servidores específicos, con un almacenamiento externo, como se ha venido montando hasta ahora, en esos servidores yo tengo que licenciar todos los cores físicos que tenga ese servidor. En el caso del ODA no, en el caso del ODA, aunque el ODA venga con más cores físicos, solamente tengo que licenciar los cores que yo creo que me van a hacer falta en base al rendimiento que yo quiera tener de mi base de datos. Además, otro valor es que es un sistema completo e integrado. Como decía, ya nos vienen todos los dispositivos para tener este sistema en alta disponibilidad, pero además me viene ya preinstalado y de manera opcional, por si quiero utilizarlo, para tener este sistema o bien en single instant o con Rack One Node, un sistema activo-pasivo, o con Rack, ¿no? Para tener un sistema de alta disponibilidad activo-activo. Y todo siempre con un único soporte que será el soporte Oracle. Bien, vamos a ver ahora de manera somera unos detalles del hardware y del software que viene incluido. Aquí podemos ver la vista delantera y la vista trasera de este dispositivo, que incluye, por delante lo que vemos son los discos externos, los discos que son, tendremos 12 teras brutos, que se quedan en 4 teras netos. 4 teras porque Oracle ha montado aquí un sistema en triple mirror, ¿no? Para tener, buscando sobre todo la máxima seguridad del dato. Además, tendremos también 292 gigas de disco de estado sólido que se usarán exclusivamente para los redo-logs, ¿no? De forma que tendremos todavía para tener también un mayor rendimiento del sistema. Como podemos aquí atrás, en la vista trasera, se pueden ver que tenemos ya los 2 nodos servidor y se pueden ver las 2 fuentes de alimentación. La fuente de alimentación, todos los dispositivos del ODA vienen redundados. Estas fuentes de alimentación, aunque sean solamente 2, no van asociadas implícitamente a cada uno de los nodos servidor, sino que van asociadas al chasis. Ese sería como son más o menos cómo funcionan los dispositivos Blade, ¿no? De forma que ante la caída de una fuente, los 2 nodos siguen funcionando sin problema, porque ya digo, esas fuentes van asociadas al chasis, no al nodo servidor. Los servidores, perdón,
Cada servidor está compuesto por, o tiene dos procesadores Intel Xeon de 6 cores y 96 GB de RAM. Tenemos en la red posibilidad tanto para 1 GB como para 10 GB y viene, como comentaba antes, con todas las funciones RAS de un sistema de estas características, ¿no? Todo completamente redundado, todos los dispositivos, así como mencionaba antes, el triple mirroring para el almacenamiento. Respecto al software que viene contenido también en este dispositivo, tenemos como sistema operativo Oracle Linux, como sistema de base de datos Oracle 11GR2 Enterprise Edition. Esto es importante, solamente es esta versión, la 11GR2. Sobre Oracle no puede correr la versión 10, ni la 9, ni la 8, solamente la 11GR2 y siempre Enterprise Edition. No puede correr ni la estándar ni ninguna otra versión, Enterprise Edition. Y ahora ya de manera opcional, pues podemos decidir si la queremos a single instant, con rack o con rack one node. Pero todo este software viene ya preinstalado en la máquina. Tenemos también Oracle Grid Infrastructure para poder montar o acceder al almacenamiento del dispositivo. Oracle Enterprise Manager, que es la aplicación específica que se ha desarrollado para gestionar este dispositivo. Esto es interesante mencionar aquí que tenemos esta aplicación desarrollada. Esto va a hacer que la administración y la instalación de un ODA sea muy sencilla, pero no quita que si queremos podamos acceder al servidor, al sistema operativo Oracle Linux y poder hacer las acciones que queramos hacer sobre la base de datos de la misma forma que se ha venido haciendo toda la vida. Ya esto lo decide el administrador de base de datos si quiere aprovecharse de este software o no quiere aprovecharse de este software. Tenemos también Oracle Automatic Service Request, como decía antes, ¿no? Para la conexión directa con el centro de soporte Oracle y para detectar de la manera más rápida, detectar y solucionar de la manera más rápida posible cualquier problema hardware que nos encontremos. Y por último, bueno, el One Button para instalación, parcheado y diagnóstico. Eso es lo que comentaba, ¿no? El parcheado va a ser único en el sentido de que Oracle liberará un único parche y todo vendrá incluido dentro de ese parche para los dispositivos específicos dentro del ODA, ¿no? Esto hace que la administración del sistema sea muy sencilla. Por otro lado, las opciones de base de datos soportadas. Mencionaba antes que el ODA viene preinstalado con Oracle Enterprise Edition y con Rack o Rack One Node, pero al final tenemos un sistema de base de datos igual que podríamos tener en servidores estándares y se podrán instalar las opciones habituales que tiene Oracle, ¿no? Como puede ser Oracle DataGuard, el Partitioning, el Database Vault, etcétera. También se podrán utilizar el Golden Gate en caso de que queramos replicación. O sea, ya estos son opciones adicionales que se pueden hacer con este tipo de sistemas, igual que se hacen con un sistema estándar de base de datos. Como mencionaba y como ver después, donde vamos a ver un principal ahorro de costes es en la administración y la gestión de este sistema. Por un lado, es importante que nosotros vamos a tener un sistema de alta disponibilidad con 2 servidores, con almacenamiento, con las interconexiones internas, etcétera, y solamente un único soporte. El soporte será el soporte Premier de Oracle. Este soporte Premier, yo te digo, será un solo teléfono, cubrirá todo el hardware, sistema operativo, base de datos, el cluster web, el Appliance Management Kit, lo cubre absolutamente todo. De forma que tendremos ese único teléfono para cualquier problema que tengamos con nuestro sistema de base de datos. El sistema ASR, ya lo hemos mencionado anteriormente, no vamos a entrar más. Y el kit de parcheado, también lo hemos hablado ya, kit de parcheado trimestral. Y es importante resaltar aquí que este kit, o sea, estos parches que se liberen serán similares para todos los ODA que hayan instalados en todo el mundo. ¿Esto qué implica? Lo que implica es que ya estará suficientemente testeado. O sea, no hay diferenciación entre el ODA que tú tengas y el ODA que puede tener un usuario en Estados Unidos o en China. De forma que cuando se libera un parche, ese parche está suficientemente probado y la detección o la posible detección de posibles errores que se puedan encontrar o bugs en este sistema es mucho más amplia al ser todos los dispositivos de manera, al ser todos los dispositivos exactamente iguales y por tanto poder reproducir exactamente los mismos errores. Entramos ya en la parte principal de la presentación, que va a ser sobre todo el tema costes y ahorros, ¿no?
Según hemos estado hablando anteriormente, los principales ahorros los vamos a obtener fundamentalmente por la administración del sistema. Si pasamos a la siguiente transparencia, comparando la implantación de un sistema ODA con un sistema de alta disponibilidad de base de datos tradicional, donde tendremos que tener servidores, donde habrá que tener switches para la SAN, un almacenamiento externo, etcétera. Aquí hay unos números. Estos números son publicados por Oracle. Quizás a lo mejor estén también sean demasiado optimistas, pero bueno, en cualquier caso, si estáis interesados, esto siempre es un ejercicio que se puede hacer específicamente con cualquiera de vosotros y ver realmente los números, planteando las horas que vosotros creáis convenientes que utilizáis actualmente para lo que es la administración de vuestro entorno. Entonces, como digo, al final lo que se compara aquí son las distintas etapas para el diseño, implantación y puesta en marcha de una solución de este tipo y los costes asociados, fundamentalmente derivados del tiempo que hay que dedicar a cada una de las soluciones, tanto en entorno tradicional como en ODA. Se ve que el ahorro pues son de unos 70.000 dólares, según se ve aquí, ¿no? Aquí detallando ya los tres campos más importantes de los números que hemos visto antes. Como mencionaba, la parte principal, el ahorro principal, está en el mantenimiento y en la gestión. El ahorro viene sobre todo de lo que mencionábamos, ¿no? El ODA, al ser una appliance, está específicamente diseñado para dar esta funcionalidad. Te quita muchas tareas que habitualmente un gestor de base de datos no necesita, no tiene por qué conocer, que son todo lo que hay por debajo de la interconexión de servidores con almacenamiento, SAN, etcétera. Todo eso es transparente para el usuario, de forma que gestionar este sistema es mucho más sencillo. El parcheado también es algo que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Un único parche para todo el entorno y sabiendo que ese parche no va a implicar ninguna incidencia en el resto de ese entorno, eso hace que nos ahorremos mucho tiempo. En un entorno tradicional, si se libera un parche del almacenamiento o de las HBAs, tendré que probar si ese parche tiene alguna implicación sobre el entorno específico que yo tengo montado antes de poner ese parche en producción, ¿no? Al final todo esto son horas de pruebas y de test antes de poder aplicar los parches y poder mantener nuestro entorno en un estado seguro. El soporte también tiene al final un ahorro, pues por el hecho de que solamente tengo un interlocutor, y en cuanto al hardware, sobre todo viene por el ahorro viene derivado de lo que sería el diseño, la implantación de una solución estándar que implica pues enracar e instalar servidores, enracar switches SAN, enracar almacenamiento, configurar específicamente cada uno de esos nodos de forma independiente, después de forma conjunta, actualizaciones varias, etcétera. Todas esas fases que en el caso de un nodo vienen ya preinstaladas de fábrica. Bien, y entramos a ver ahora un poquito más en detalle el Pay as you grow, ¿no? Que como comentaba era una de las características quizás más interesantes de este sistema. Y como decía, ahora mismo solamente tiene este dispositivo, el ODA. Esto nos permite licenciar o pagar licencias de Oracle Database Enterprise Edition solamente de los cores que yo voy a utilizar. En base a la capacidad o al rendimiento que yo quiero obtener de mi sistema de base de datos, yo necesitaré utilizar 4, 8, 12 cores y solamente licencio los que necesite. En un entorno tradicional, si yo tengo un servidor con un procesador de 6 cores, yo tengo que licenciar los 6 cores, independientemente de que mi base de datos vaya a ser para una aplicación muy ligera y no necesite tener mucha potencia. Entonces aquí es donde vamos teniendo ventajas. Inicialmente, cuando yo recibo el ODA, haré una primera instalación y un setup, lo pondré en funcionamiento y activaré los cores que yo haya decidido que necesito en ese momento, que habitualmente de inicio, hasta que el sistema pase a estar en producción, pues pueden ser un número pequeño. Por ejemplo, en este ejemplo vemos que son 4 cores. Lo normal es empezar con pocos y ir pagando licencias. Lo bueno de esto es que yo puedo plantearme ya la inversión en licencias de Oracle de forma que yo puedo ir pagándolas conforme las vaya necesitando. No pagarlas de inicio, aunque tarde 1 año o 2 años en tener completamente en producción todo mi sistema. Una vez instalado, perdón, una vez realizada la primera instalación y con 4 cores activos,
cuando ya haya echado a andar y ya esté haciendo migraciones y demás, y mi sistema pasa a estar más en producción, si me interesa o lo requiero, puedo meter más cores a este entorno. Introducir más cores al final no tiene ninguna implicación en la instalación, es ejecutar un programita que me pasa de los cores que yo le he dicho que tiene activos, que inicialmente dije que eran 4, a los cores que yo vaya a necesitar, que en este ejemplo, pues en el caso intermedio pueden ser 8, o en el caso de cuando ya esté totalmente en producción pueden ser 12. Pero lo importante es que no se van a requerir servicios adicionales. De este paso a este paso, habrá que hacer dos opciones. Una, comprar licencias de más que te hagan falta, y otra, ejecutar un programa que hace que el ODA pase de tener 4 cores activos a tener 8 cores activos. Plasmando esto en dinero, que siempre es lo más interesante, vamos a ver cómo queda. Aquí estamos planteando una solución single instance. Todavía no hablamos de alta disponibilidad ni nada, sino solamente en el caso de que yo tenga un sistema de este tipo y empiece con una configuración baja en cuanto a cores y empiece solamente con un servidor pensando que en un futuro voy a tener o voy a requerir esa alta disponibilidad, ¿no? El primer paso, en el caso de que adquiera un ODA y como diga vamos a tener single instance y solamente vamos a tener un entorno lo más básico posible, que son con 2 cores activos, la inversión que tengo que hacer es el hardware, 39,5K es el coste del ODA, y 37,5, bueno, son 2 cores activos. El licenciamiento para procesadores Intel es 0,5, imagino que ya conocemos. Significa que 2 cores solamente requieren una licencia de Oracle Enterprise. El coste de esa licencia de Oracle Enterprise Edition son 37,5K. Al final, esta sería la inversión que tendría que hacer para tener un dispositivo ODA y echarlo a andar en una configuración mínima. Si voy requiriendo más potencia, como planteábamos en el caso anterior, pues tendré que ir licenciando o activando los cores que vaya necesitando. ¿Qué implica esto? Como decía antes, en cuanto a hardware y servicios adicionales no habría que hacer nada, porque simplemente es ejecutar un programita para pasar a activar los cores necesarios y pagar o adquirir las licencias adicionales que me hagan falta. Si voy a activar 6 cores más, como el factor 0,5 que hemos mencionado antes, serían 3 licencias más. Y en el caso extremo de máxima performance, pues lo mismo. Iríamos activando cores y simplemente comprando las licencias necesarias. Aquí está este cuadro que vamos a comparar. Ahora es cómo salen los números, con esto como hemos visto anteriormente del Pay As You Grow, en un entorno con una implantación de ODA con respecto a una implantación estándar de servidores de otros fabricantes, como puede ser HP, Dell o cualquier otro, ¿no? Los precios que vemos aquí reflejados, en este caso, difieren ligeramente de los anteriores porque aquí se está teniendo en cuenta ya el soporte o el mantenimiento que no se había metido antes, tanto en el hardware como en las licencias de base de datos. Al final, para un entorno, si comparamos, en el caso del ODA, para un entorno pequeño o mediano, con 4 cores activos, la inversión de hardware del coste del ODA, pues ya hemos visto antes que eran 40.000, pues si le metemos los 3 años de soporte, pues se quedarían rondando aproximadamente los 50K. El coste en licencias para 4 cores activos serían 2 licencias con soporte correspondiente, pues sería esta inversión, y el coste total, hardware más licencias, 145. En el caso tanto de HP como de Dell, en un entorno single instance, estos servidores tendrán que ir solamente con un procesador, y el procesador lo normal es que sea un procesador de 6 cores. ¿Qué pasa? Lo que decía antes, aquí yo no puedo licenciar los cores que vayan a hacer falta, sino que tengo que licenciar todos los cores que tiene la máquina. Esto implica que, si bien tenemos un ahorro significativo en cuanto al hardware, quizás este precio está ligeramente suba a lo mejor de lo que os pueda sonar, porque hay que tener en cuenta que habrá que meter una controladora de disco medianamente potente y suficiente disco interno para alojar la base de datos. Como decía, si bien el hardware tenemos un ahorro significativo, en licencias se ve que hay una gran diferencia, porque yo aquí sí tengo que pagar o licenciar los 6 cores que tendría ese procesador, lo cual me implicaría 3 licencias de Oracle Enterprise Edition. Al final, el coste total de una solución u otra, pues podemos ver que los números son similares. Pero aquí, sin embargo, tenemos ya hecha la inversión de hardware para tener alta disponibilidad. Ya tenemos los 12 teras de almacenamiento externo accesible por los 2 servidores, un único fabricante para el tema de soporte, certificaciones y demás,
el paso a HA sería inmediato en el caso de este entorno, con lo cual vemos que aunque el coste sea similar entre esas soluciones, hay muchas ventajas que acarrea ya el haber implantado esta solución con respecto a las anteriores. Planteando otro tipo de entornos, ¿no? Vamos a comparar lo mismo, ¿no? Seguimos comparando ODA con Dell y HP en este caso, pero con distintas configuraciones. La configuración básica, que hemos visto al inicio, que serían solamente con 2 cores, que implicaría una única licencia de Enterprise Edition en el caso de ODA, tendría un coste total de hardware y licencias de 97,5K. En el caso de Dell y HP será igual que el coste que hemos visto antes, porque aunque yo necesite solamente 2 cores, yo tengo que licenciar los 6 cores que me traen estos dispositivos, de forma que el importe sería el mismo. Si necesito 4 cores, aquí se mantiene el coste igualmente, porque yo voy a tener que seguir licenciando los 6 cores de aquí. En el caso de Oracle, es el caso que hemos visto en la transparencia anterior, el coste se asimilaría mucho a los de HP y a la Dell, pero aquí tendríamos ya un hardware adquirido para pasar a un sistema de alta disponibilidad en el momento que quisiéramos. Si necesitamos 8 cores, esto implica que aquí tendría que meter un segundo procesador. Estamos hablando de que ya el servidor estaría con dos procesadores de 6 cores, 12 cores, y esta vez que el coste, aunque yo solamente necesite 8 cores, el coste ya sube considerablemente. Y en el caso de Oracle podré seguir licenciando solamente los cores que yo necesito. Bien, esto hemos estado viendo ahora mismo ejemplos con single instance. Lo siguiente ya es ver el entorno en alta disponibilidad, ¿no? Como decía, esto es simplemente a modo de resumen para tener claro un poco cómo está todo interconectado. La parte delantera, la vista de hardware de ODA, la parte delantera donde están alojados todos los discos, que es un almacenamiento compartido y accesible por cada uno de estos dos servidores que trae el ODA. Esta conexión está montada en alta disponibilidad. Y además tenemos la interconexión entre cada uno de los servidores. Bueno, esto a modo de resumen muy rápido son las 3 opciones que tenemos para montar en ODA, ¿no? Y que nos posibilita Oracle. Funcionar en single instance, funcionar con Rack One Node, de forma que tenemos una alta disponibilidad entre comillas, porque en realidad lo que tenemos es un activo pasivo. Ante la caída de un nodo, automáticamente pasa el servicio al otro nodo. O en el caso de que utilicemos Oracle Rack, entonces ya tendríamos un sistema activo completamente en alta disponibilidad. Volviendo a la transparencia de los costes, pero haciendo el ejercicio en el caso de que tengamos o necesitemos un sistema de alta disponibilidad. Aquí vemos que con esta primera transparencia nos centramos solamente en costes o en cómo funciona el licenciamiento para ODA. Posteriormente veremos los costes con el resto de fabricantes. Empezaríamos con una solución de alta disponibilidad. Lo normal es empezar con una solución más básica e ir pagando, ir aumentando en base a que vaya requiriendo más capacidad o más prestaciones, o en base a que ya vaya implantando completamente, poniendo en producción el 100% de todos mis aplicativos y requiera aumentar esas prestaciones. Instalación y configuración inicial, el coste del hardware, en este caso el coste de las licencias sube, tendríamos los 2 nodos, la configuración mínima, que son con 2 cores en cada uno de esos 2 nodos, implicaría 2 licencias de base de datos más 2 licencias de Oracle Rack. Este es el coste de licencia. Y el ejercicio sería similar como al anterior. Conforme yo vaya aumentando el número de cores que vaya necesitando para tener más potencia, lo único que tendría que ir haciendo es ir pagando las licencias de base de datos y de Oracle Rack correspondientes asociadas a los cores que yo necesite. La otra posibilidad es utilizar Rack One Node. En el caso de Rack One Node se pueden plantear situaciones en las que yo empiece trabajando en single instance y después haga un paso a Rack One Node, que implica que las licencias, el coste en licencias, si conocéis más o menos el licenciamiento de Oracle, veis que el Rack One Node se tiene un sistema de alta disponibilidad, entre comillas, activo o pasivo, pero las licencias son mucho más económicas que Oracle Rack, y podríamos plantear un inicio con para un entorno básico con 4 cores activos y posteriormente pasar a utilizar Oracle Rack One Node y tener un activo pasivo. Ir licenciando nodos, añadiendo licencias de Oracle Enterprise y licencias de Oracle Rack One Node en base a los cores que yo vaya necesitando en esas ampliaciones futuras. Volviendo otra vez, hacemos la comparativa con los fabricantes, pero ya para un caso con alta disponibilidad. Como podemos ver, aquí ahora ya el coste del hardware
se asimila mucho, porque ya aquí estamos hablando de que tenemos que meter los 2 servidores, habría que meter un almacenamiento externo, habrá que adquirir una SAN para conectar ese almacenamiento externo a los servidores, lo cual implica más inversión, ¿no? Y al final se asemejan mucho esos costes de hardware. Sin embargo, el coste de licenciamiento sigue siendo muy superior en el caso de la solución montada con una solución estándar, con servidores estándar con respecto a la de LODA. Esta diferencia será más grande con respecto al tipo de solución que yo requiera. Para una solución básica, en la que yo no necesite realmente mucha potencia, sino que necesito solamente pues 2 cores activos en cada uno de los nodos. Como podemos ver aquí hay que licenciar todos los cores de los servidores. Aquí yo licenciaré con MODA, licencio solamente los cores que necesito, y eso hace que el coste en licencias y el mantenimiento de esas licencias podamos obtener un ahorro muy grande en el caso de tener una solución con MODA. Bien, para terminar, ya voy a dar simplemente un pequeño, al principio vimos un pequeño resumen de detalle de lo que incluía ODA. Aquí voy a poner 3 o 4 transparencias donde se va a ver ya un poquito más en detalle qué es lo que incluye las características de este sistema. Como comentaba, son solamente 4 US. En 4 US yo tengo 2 servidores de almacenamiento, todo redundado. En cuanto al almacenamiento, tenemos 24 discos de 3,5 pulgadas. Estos 24 discos son 20 discos SAS de 600 gigas, que en total, en bruto, dan unos 12 teras, pero que al final, por el triple mirror, se quedan en 4 teras, y 4 discos de 73 gigas de estado sólido para los redologs. Por otro lado, tenemos las 2 fuentes de alimentación redundantes asociadas al chasis. Es importante que no van asociadas a los servidores, de forma que ante la caída de una de ellas el sistema sigue funcionando sin problema. Los ventiladores, perdón. Los ventiladores, las tarjetas de conexión y la conectividad interna. Cada uno de los nodos tiene 2 procesadores Intel Xeon 5675 de 6 cores a 306. Viene también con 96 GB de RAM. Esto implica que realmente la configuración, NODA viene ya con una configuración bastante potente. Por eso quizás la diferencia de coste cuando se piensa en montar una solución mediana o pequeña, te puedes plantear que la inversión en el coste del hardware puede ser muy alta, pero realmente ese coste de inversión inicial viene luego o implica luego un ahorro en el pago de licencias. Pues tú aquí planteas la compra, como hemos visto antes, de un servidor HP Dell mucho más simple o más sencillo para un entorno pequeño como el que tú quieras montar. Al final el servidor viene con un procesador de 6 cores y si tienes que licenciar esos cores, el coste, como hemos visto antes, al final es el mismo, ¿no? En un caso tienes un servidor pequeño o mediano y en otro caso tienes 2 servidores muy potentes con almacenamiento externo y todo preparado para cuando quieras dar el paso a alta disponibilidad. Bueno, tiene también las tarjetas HBA internas para conexión con los discos SAS y bueno, las tarjetas Gigabit y las tarjetas 10 Gigabit para el servicio externo. El detalle del juego tampoco voy a pararme mucho aquí porque creo que de tiempo ya vamos justitos. La conectividad que tiene, al final son 2 puertos Gigabit Ethernet RJ45 para conectividad entre los propios servidores, otros 2 puertos más para dar servicio. Por detrás, no hemos enseñado antes, pero tienen los discos SATA, que es donde, en RAID 1, que es donde se monta el sistema operativo en cada uno de los servidores. La tarjeta ILON para la gestión, puerto del Serial Processor de red, el serie, el VGA. Como digo, aquí ya tampoco voy a pararme mucho. Este es un vistazo, estos son los discos que mencionaba antes, los discos de sistema operativo, la HBA interna para interconexión, los PCI para los puertos externos. En fin, este es la conexión, el servidor de delante con las conexiones para la parte de almacenamiento. Y esto sería todo. Ya pasaría a ver las preguntas que habría, si ha quedado alguna duda y estoy a vuestra disposición. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la ponencia, Ignacio. Y bueno, efectivamente vamos a empezar ahora la ronda de preguntas. Recuerdo a los asistentes cómo las pueden formular. Tienen 2 opciones, hacerlas vía voz IP
clicando en el botón Raised Hand, que es el que tiene una mano dibujada. Si optan por esta vía, yo les voy a abrir el micrófono para que formulen la pregunta de viva voz. O si lo prefieren, también las pueden escribir en la casilla donde pone Questions, de forma que yo las pueda leer a Ignacio. Os recomiendo mucho pues aprovechar la presencia de Ignacio hoy aquí con nosotros y, si es posible, si tenéis un micrófono, pues formular las preguntas de viva voz, de forma pues que podáis interactuar con él y todos pues podamos tener una ronda de preguntas más dinámica. Pues bien, Ignacio, yo te voy a formular ya la primera pregunta. A ver, ¿se pueden utilizar las licencias de bases de datos que posee el cliente actualmente en este sistema que nos has presentado hoy? Sí, correcto. Mencionaba al principio que viene preinstalado el Oracle Enterprise Edition y aparte del rack y demás, pero lo que viene es la preinstalación. Las licencias, digamos, en el coste, como hemos visto también en el detalle, no vienen incluidas, ¿no? Ahora, esas licencias, si tú tienes actualmente licencias de Oracle porque tienes montado un sistema de base de datos, tanto si está en una versión, hay que tener en cuenta, si estás en una versión anterior, habría que hacer una migración a la versión 11G-R2, que es la única que admite este sistema, pero sí, las licencias son las mismas o las mismas las que tú tienes ahora para este entorno. Otra pregunta que te quería formular es, ¿cuándo dirías tú que debemos usar Exadata y cuándo optar por ODA? Vale, mencionaba al principio, dentro de los sistemas de ingeniería de los que está haciendo foco ahora mismo Oracle, mencionaba Exadata, no sé si lo conocéis o no lo conocéis, pero Exadata también al final decía que lo mismo, que era un sistema enfocado a base de datos, igual que el ODA, ¿no? Que es un sistema también enfocado a base de datos. En cuanto a la funcionalidad, digamos que los dos comparten esa característica. Si bien es cierto que ODA va dirigido más a un entorno pequeño o mediano, por los costes que hemos estado viendo y por el rendimiento que se puede obtener, y Exadata lo que busca es máximo rendimiento. Al final la foto lo que tiene que dar es que con Exadata lo que tenemos es máximo rendimiento y con ODA es simplicidad y coste. Hay que diferenciar eso. La verdad es que son sistemas completamente, aunque la funcionalidad final sea la misma, son sistemas completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con otro y bueno, y el coste también es muy diferente. Si en ODA hemos visto que el coste del hardware rondaba los 40K, en Exadata tenemos configuraciones que pueden ser media, o sea, cuarto, media o entero, y podemos estar hablando desde 500.000 hasta 1.000.000. Pero bueno, ya digo, son entornos ya muy potentes, donde se han desarrollado exclusivamente buscando máximo rendimiento y quizá enfocado a clientes importantes y que requieran ese rendimiento. ¿Y se pueden activar y desactivar los cores de ODA? Vale, hemos estado hablando aquí dentro de la funcionalidad principal que repercute en el ahorro, que es el Pay As You Grow. Mencionaba eso, ¿no? Nosotros vamos activando cores conforme los vamos necesitando. De inicio, la máquina cuando tú la recibes viene con 24 cores activos. Los 24 cores son los 24 cores, los dos servidores, cada servidor tiene 12 cores, viene con los 24 cores activos. Lo primero que tienes que ejecutar es el programita que decía, perdón, el programa que hace que se quede el ODA con los cores que tú vayas a necesitar o con los cores que tú tengas licenciados. Ese programa lo que te permite es siempre ir activando hacia arriba. Tú solamente puedes hacer una bajada, que es en el inicio, o sea, el ODA te viene con 24 cores activos, de inicio tú decides con cuántos vas a empezar, 2, 4, 6, los que decidas, y solamente se podrá bajar de 24 hacia lo que tú has decidido una vez. A partir de ahí, si tú la primera instalación la haces con 4 cores, a partir de ahí solo podrá ir subiendo hacia arriba, solo se podrán activar cores, no se pueden desactivar cores.
Aprovecho este momento para recordar a los asistentes que pueden formular preguntas a través de voz IP, clicando en el botón Raise Hand, de forma que yo sepa que les tengo que abrir el micrófono, o también las pueden escribir si les es más cómodo en la casilla Questions, de forma que yo la pueda trasladar a nuestro ponente. Eh, Otra pregunta más, siguiendo con estas preguntas de carisma técnico que te quería formular, Ignacio, es el tema del límite de almacenamiento que nos has comentado durante la ponencia. O sea, entiendo que no es posible ampliar este almacenamiento. Vale, esto ha cambiado recientemente. Las transparencias he estado hablando todo el tiempo de 4 teras, porque al final, cuando Oracle diseña o sacó al mercado este appliance, lo proveyó con 4 teras de almacenamiento y exclusivamente se podían utilizar esos 4 teras. O sea, tenía esa capacidad de 4 teras y venía a ser un límite a tener en cuenta a la hora de decidir si este sistema encajaba o no en un cliente. Realmente, a mi entender, 4 teras para alojar base de datos, porque ese almacenamiento es exclusivo para alojar base de datos, creo que era más que suficiente, ¿no? Y que en pocos casos podría ser esta una limitación para desaconsejar el uso de ODA. No obstante, hace poco, la semana pasada creo, Oracle publicó que también ya está permitido el uso de almacenamiento externo para poder ampliar la capacidad de almacenamiento de estos dispositivos. Va a permitir la conexión de un almacenamiento a través de NFS. El NFS, por supuesto, no tiene que ser, puede ser cualquier sistema NFS, no tiene por qué ser un sistema NFS de Oracle. Puede ser un sistema de ficheros, bien de MC, de NetApp, etcétera, ¿no? Siempre recomienda, Oracle siempre va a recomendar que sea de un NFS de un fabricante potente, ¿no? No montar a lo mejor un NFS a partir de un servidor estándar. Más que nada para que no se vea afectado el rendimiento de todo tu entorno. Pero sí, lo importante o lo interesante es que sí, que ya se pueden conectar almacenamientos externos y esto va a permitir que para los casos en los que fuese un límite la cantidad de almacenamiento para no elegir esta opción, pues ya no sea así. De todas formas, ya digo, yo creo por nuestra experiencia, la verdad es que hasta ahora los clientes que más o menos hemos estado trabajando con este sistema, los 4 teras de almacenamiento en base de datos hasta ahora no ha sido nunca un límite. Tenemos una pregunta de un asistente de Miguel Ángel, a quien queremos agradecer la participación en esta ronda de preguntas. Dice Miguel Ángel, ¿los discos instalados en el tipo Blade, si hay problemas con uno, se pueden cambiar en caliente? Sí, los discos bueno, entiendo que te refieres a los discos del ODA, que están internamente por delante, ¿no? Si los discos, el sistema viene todo completamente redundado y configurar esos discos en el triple mirror, ¿no? De forma que si hay un problema con uno de esos discos, por supuesto se podrá hacer ese cambio en caliente sin que se vea afectado el servicio. Ignacio, te quería preguntar, bueno, nos estás presentando pues una solución que es bastante nueva. De momento, ¿cuál ha sido el feedback por parte de las empresas pues, que se han interesado? ¿Qué perfil de empresas se están interesando por estas soluciones? ¿Cuál es su problemática? Vale. Yo digo, por la experiencia, esto, como tú dices, ¿no? La verdad es que es una solución que tiene poco tiempo. Estamos rodando todavía con ella, pero aún así ya tenemos varias empresas con las que se está trabajando, algunas donde se han hecho ya implementaciones están bastante avanzadas, pero donde vemos, con la experiencia que llevamos de estos meses trabajando con ODA, donde vemos que encaja muy bien o que a los clientes les interesa este sistema, fundamentalmente son 2 tipos de clientes. O sea, uno que tenga hardware, digamos, obsoleto, que tenga que renovar el hardware donde tiene alojado actualmente su base de datos, lo tenga obsoleto y tenga que renovarlo, de forma que al pasar ya a un hardware más potente o actual, nos veríamos en los casos que hemos estado explicando antes, donde ya los procesadores vienen mínimo con 6 cores y se vería en el caso en que tendría que licenciar posiblemente muchos más, o sea, tendría que adquirir muchas más licencias de Oracle Enterprise de las que el cliente posee actualmente, ¿no? Entonces, ese es uno de los motivos de los clientes a los que le puede interesar este sistema. Por otro lado, también tenemos clientes que actualmente tienen montados entornos
de base de datos, si lo tienen montado en single instance y se plantean por los requerimientos hoy en día, la necesidad de alta disponibilidad que ya todo el mundo tenemos hoy, de tener siempre el servicio 100% disponible, pasar su entorno de base de datos a un entorno de alta disponibilidad. En ese caso, también es un buen momento, también nos hemos encontrado con muchos clientes que al plantearnos su problema y comentarles cómo funciona esta solución, les ha atraído bastante, sobre todo porque si tienen ese miedo un poco de lo que es la gestión, cuando se plantean gestionar ya un entorno, si ellos actualmente lo tienen montado con un único servidor, plantear a gestionar un entorno con 2 servidores, almacenamiento externo, switches específicos de fibra, son reticentes a montar ese entorno por los conocimientos que ellos le acarrearía, y montar un sistema de este tipo appliance, hace que la gestión de todo eso, de lo que sería el hardware, quede totalmente transparente para el usuario. Tú al final lo que te dedicas es a administrar tu base de datos. Y para ti los discos como estén conectados es transparente, la alta disponibilidad como esté conectada es transparente y no tienes que preocuparte por eso. Entonces como digo, son los 2 casos donde nos encontramos que hay más interés por parte del cliente. Renovación de hardware y paso de un sistema en single instance a alta disponibilidad. Tenemos otra pregunta más, en esta ocasión de Carlos. Dice Carlos, ¿cómo se podría gestionar un backup a un dispositivo externo? Dice, quiero decir, ¿qué software de backup utilizar, conectividad y dispositivos externos? Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Vale, no he puesto, al final he dejado esa transparencia fuera cuando estaba reportando porque pensaba que iba a ir más justo de tiempo, pero sí, no hay ningún problema. O sea, ODA tiene una lista de software con los que es compatible para trabajar. Actualmente tú al final lo que instalas en el ODA, instalas, como te decía, como mencionaba antes, no hay que perder de vista que nosotros aquí lo que tenemos son 2 servidores conectados a un almacenamiento externo, que en un momento dado podríamos, si quisiéramos, en vez de utilizar el software que dispone Oracle para administrar todo de una manera más sencilla, acceder a administrar todo mi entorno de forma estándar, ¿no? Accediendo a cada uno de los servidores y administrando de cualquier manera. Entonces, como decía, en cada uno de los servidores yo podré instalar agentes de backup, de soluciones de backup contrastadas, tipo NetBackup, Tivoli, no recuerdo ahora mismo, o sea, hay una lista, no recuerdo ahora mismo cuáles son todas, pero sí hay una lista de software compatibles, ¿no? para hacer backup. Se instalaría ese agente en el ODA y haríamos backup a través de la red a un dispositivo externo. Pues bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por tu ponencia y también pues por esta ronda de preguntas. Muchas gracias a vosotros por escucharme y bueno, mi correo está puesto aquí en la presentación. Si tenéis cualquier duda específica, si queréis ver o hacer un estudio más específico en vuestro caso, pues bueno, tenéis mi contacto, sin problema podéis escribirme y estudiamos, o alguna duda que os haya quedado, etcétera, pues podemos verla sin problema. Pues muchísimas gracias, tomamos nota. Gracias a ti, Marina. Y también gracias a todos los asistentes, y recordaros que este webinar está siendo grabado y que lo vamos a publicar próximamente en demosdesoftware.com, nuestro repositorio de webinars, donde vais a poder recuperar el contenido y ver que está clasificado en capítulos para que os sea muy fácil encontrar aquello que más os haya interesado. Dentro de unas semanas también este webinar lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube, videosit.com, todo con letras. Indicaros también que si queréis conocer qué webinars estamos preparando para las próximas semanas, lo podéis hacer en tecnowebinars.com. Con esto nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima.